En el día de hoy, desde el portal TIN Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a Distrito K, uno de nuestros proveedores homologados, hemos organizado esta jornada Conozca cómo un sistema RP le ayuda a modernizar y mejorar su empresa. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Sonia Varela Pérez, licenciada en Ciencias Empresariales y técnico de Comercio Exterior. Posee una experiencia de más de 18 años en el sector tecnológico. De los 18, 12 años lleva directora de implantación en software RP y especializada en proyecto, y otros 6 dedicada a implantar y realizar consultorías para Distrito K de software RP, e-commerce, movilidad y business. Pues nada, adelante, Sonia. Muchas gracias, Paulino. Nada, a ti. Buenos días a todos. Bueno, como él ya ha comentado, mi nombre es Sonia Varela y antes de nada quería agradecerles a todos por su asistencia a este webinar, en donde, como él ha comentado, podremos tratar los puntos claves de las ventajas de incorporar un sistema RP en la gestión de cualquier empresa. En Distrito K somos fabricante de software empresarial y con una trayectoria de 24 años. Estamos ubicados en La Coruña y trabajamos en el ámbito nacional, como vamos a ver a continuación, sobre empresas de diferentes sectores, sobre las cuales vamos a hablar hoy precisamente en este webinar. Vamos a realizar la presentación sobre un RP de la empresa de Distrito K, SQL Pyme, y se trata de un software modular que destaca por su gran capacidad de parametrización. Y esto hace que se adapte a la mayoría de los sectores del mercado actual. Como podemos ver en pantalla, algunos de los ejemplos, como podría ser pues, sector de alimentación, suministros industriales, textil, tecnología, joyería, cosmética. En otro orden de sectores, pues también gestión de proyectos que puedan abarcar pues tanto construcción, instaladoras, etcétera. Y veremos, por tanto, cómo para cada uno de ellos iremos adaptando, resaltando funcionalidades o herramientas que nos van a ayudar en su gestión. Lo que tiene en común la mayor parte de estas empresas, hay una serie de ciclos de trabajo básicos en torno a los cuales intervienen diferentes controles o gestiones con el objetivo final de tener información inmediata, fiable y que permita agilizar el trabajo y mejorar sobre todo la toma de decisiones. Es por todo ello que surge la figura del RP. Se trata de agrupar la gestión que llevan a cabo los diferentes departamentos que componen una empresa y para que de ese modo sea posible reducir la introducción de trabajo manual de forma repetitiva, crear una mayor coordinación entre los diferentes departamentos y por lo tanto también una menor incidencia de errores humanos. Sobre todo esto veremos gracias al ERP de gestión SQL Pyme las posibilidades de un software de gestión modular que según las necesidades de cada empresa se adapta activando y configurando lo que cada uno necesite. Bien, para que nos hagamos una idea del contenido que vamos a desarrollar a continuación, podemos ver ahora utilidades de cómo dar solución a esa serie de necesidades de empresas de estos diferentes sectores, pero sin necesidad de cambiar de herramienta. Ya digo, la posibilidad de configuración y la configuración modular nos va a permitir, por ejemplo, en este caso, dar solución a un tema tan actual como serían las soluciones de movilidad, en este caso con nuestra herramienta MPyme, que nos va a permitir disponer de esa movilidad para llevar a cabo nuestros procesos. Muy en boca de todos también un módulo como el Business Intelligence, que nos va a permitir sobre todo lo que es la explotación personalizada de la información de nuestro sistema de gestión. Muy importante también hoy en día todo lo relacionado con comercio electrónico, cómo poder vincular nuestro sistema de gestión con la información que luego está accesible desde nuestras tiendas online. CRM para todas aquellas empresas con departamento comercial o que necesita una gestión más integrada de toda la relación con nuestros clientes. Trazabilidad
avanzada respecto a nuestros artículos. Veremos qué utilidad o cómo podremos enfocar todo esto a los diferentes sectores. Servicios técnicos, en el módulo, por ejemplo, de reparaciones, que nos lleve a tener tanto físicamente nuestras instalaciones como también la parte de movilidad, que aquí también tendrá relación, para todo lo que es la gestión de mantenimientos de todo tipo, tanto de tipo correctivo, preventivo. Veremos un poco también esta parte, cómo la enfocamos, y otros procesos de tipo de producción o fabricación, que nos permitirá también llevar un control productivo de procesos en serie o estándar o bajo petición del cliente. Veremos también cómo esto encaja con esos diferentes sectores, así como TPV, lo que sería el punto de venta, de distribución de cara a cliente, distribución, contabilidad. Bueno, veremos un poquito cómo encajar todas estas herramientas respecto a los diferentes sectores que comentábamos anteriormente. Antes de dar paso ya a lo que va a ser el desarrollo de todo esto, simplemente recordar a los participantes, a los asistentes, que a lo largo de la presentación nos pueden hacer llegar sus cuestiones y sus preguntas de lo que vamos a ir viendo, y que a la finalización de la presentación, a la finalización del webinar, iremos dando respuesta. Paulino me irá reportando un poquito alguna pregunta de las que hayan enviado, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el software SQL Pyme. En este caso, lo que comentaba anteriormente será de vital importancia para comentar cómo que a la hora de gestionar desde el punto de vista de cualquier empresa, lo que necesitaremos es gestionar múltiples empresas, en este caso si forma parte de un grupo, por ejemplo, sobre todo la posibilidad de acceder a través de múltiples usuarios, que nos dé pie a que todo esto que vamos a comentar sea personalizable y configurable. Como hemos comentado y resaltaré en todo momento, al ser parametrizable, se supone que según el perfil de trabajo de cada persona pueda acceder a una configuración adaptada a su perfil, a su entorno de trabajo, no solamente por una facilidad de uso, sino también por seguridad, ¿no? Dentro de la introducción de los datos de un ERP. Todo esto nos daría pie pues, a que al final lo que estamos viendo en nuestra pantalla esté adaptada, por tanto, al trabajo de cada persona. A lo largo de esta presentación, como digo, las herramientas, iremos enumerando todas estas herramientas y ir enfocándolas en los diferentes sectores, y vamos a empezar comentando la parte de movilidad, en este caso el módulo MPyme, que es la que nos permite a nosotros integrar la información que nosotros vamos a ir introduciendo tanto desde la parte de escritorio, el programa de escritorio, como con la herramienta que llevaría en este caso el trabajador en su dispositivo móvil. Y hablo en general dispositivo móvil porque la comodidad que esto se puede ejecutar, ya sea un móvil o sea una tablet, dependiendo del trabajo que tengamos que hacer, nos resultaría más cómodo hacerlo de una forma u otra, y que por tanto la aplicación lo que haga sea adaptarse al tamaño de esa pantalla. Esto nos permitiría, como veremos aquí en el menú, pues diferentes alternativas de gestión en función de, ya digo, un módulo de ventas que, si nuestra empresa tiene un departamento comercial, le dé la autonomía de, por ejemplo, hacer procesos de autoventa, en la que existan una serie de agentes comerciales, que se puedan establecer rutas para todos ellos, que puedan establecer los clientes que tienen esa ruta, y que para cada uno de ellos puedan confeccionar presupuestos, pedidos directamente desde ese dispositivo móvil, y que por tanto luego la información que introducimos aquí, por supuesto, ya se vuelque automáticamente en nuestro sistema, en nuestra gestión. Otras opciones, pues si ya queremos lanzar esos presupuestos o ese pedido directamente sin necesidad de establecer esas rutas, que ya directamente podamos acceder a toda esa base de datos de nuestros clientes, nuestros artículos, y definir toda esa información recogiendo pues incluso la firma, en este caso, de nuestro cliente. En el apartado, por ejemplo, respecto a compras, que nos pueda facilitar tanto pedidos, la introducción de pedidos de un almacén,
o desde movilidad, pues porque estamos fuera de nuestra oficina y queremos lanzar un pedido de compra, registrar albaranes desde nuestro almacén. Esto también tiene mucho que ver con otros procesos que nos son interesantes, precisamente por la cuestión de la movilidad, para aquellas empresas que tienen un almacén, una gestión de almacén, diferentes almacenes, diferentes tiendas, por tanto que para la preparación de mercancía correspondiente a pedidos de nuestros clientes podamos acceder a toda esa información y que por tanto nos permita preparar todos esos pedidos de clientes de forma simultánea conforme vayamos avanzando por el almacén seleccionando todos esos artículos. Vemos aquí como la información de nuevo pues se va adaptando un poquito a la pantalla según lo estemos utilizando, por ejemplo, en este caso con una tablet, que sería un tamaño similar, y que, por tanto, esta movilidad nos permita generar albaranes o facturas directamente al cliente o la recepción de mercancía procedente de pedidos de proveedores que hayamos emitido, recolocar mercancía porque la movamos de un sitio a otro, porque lo recoloquemos en ubicaciones diferentes de nuestro almacén, traspasos entre almacenes, regularización de inventario, todo esto, como digo, en aquellas empresas que tengan una gestión de almacén. El CRM, que viene como complemento también de lo que comentábamos antes en el apartado de ventas, que me permite acceder a nuestra agenda, que esto tendrá mucho que ver con todo lo que serían nuestras tareas, nuestras gestiones y que nos lo podamos llevar con nosotros, que esto también lo veremos integrado en la versión de escritorio, pero que también lo podamos llevar cuando no estemos en la oficina. La parte de proyectos, reparaciones, fabricación, todo esto tiene que ver con gestiones para que tanto nos permita consultar para nosotros un proyecto. Desde este punto de vista, luego veremos que podremos englobar tanto empresas de sector de construcción, instaladoras, pero también otro tipo de empresas que al final lo que reportan pues son gestión de proyectos en cuanto a eventos, producciones audiovisuales, etcétera, que lo que le permita es acceder a esa información, en este caso, si estamos hablando de una empresa de reformas, que pueda acceder a los datos de sus proyectos, los documentos relacionados con los mismos, así como la movilidad precisamente que permitiría que a sus propios operarios introducir sus partes de trabajo, de mano de obra, de maquinaria, y que esto lleve consigo también asociado un control de los costes correspondientes a estos proyectos. Esto lo veremos también luego en la parte de nuestra versión de escritorio. Reparaciones, muy importante aquellas empresas que se mueven en el sector de mantenimiento, como decíamos antes, en cuanto a intervenciones de tipo correctivo, preventivo, y por tanto que de cara al operario le permita ver o tener disponible toda la lista de órdenes de trabajo que hayamos introducido ya desde la versión de escritorio, así como dar de alta nuevas órdenes de reparación o que pueda luego consultar toda esa información desde la propia aplicación móvil. En la parte de fabricación también nos daría la movilidad de poder imputar, por ejemplo, todos esos procesos relacionados con imputación de mano de obra, de maquinaria que tenga que ver con nuestras órdenes de fabricación. Y como último punto de movilidad, que es también muy importante hoy en día, que está relacionado con el control de presencia, fichaje, precisamente que lo puedan hacer pues desde la ubicación donde se encuentre a través de, como vemos aquí, un código PIN, o que tenga relación con dispositivos de lector de huellas, por ejemplo. Bien, todo esto sería la parte de movilidad que luego recordaré respecto a las diferentes utilidades que veamos en el programa de SQL Pyme. Y vamos a otro apartado que también sería una herramienta muy útil en lo que sería ya la explotación de información de cara al usuario. De nuevo, personalizada. Pensemos que dependiendo del perfil de trabajo, si estamos hablando de un responsable de compras, de dirección, de un comercial, toda esta información será necesaria para empezar. La posibilidad de editar informes de manera personalizada, cualquiera de los informes que a lo mejor pues, los estándar no nos sirven o para poder obtener esa información y por tanto podamos editarlos. Y la parte más visual, con lo que relacionamos nuevamente un módulo de Business Intelligence, sería la configuración de cuadros de mando. De nuevo, como digo, que esto
esté asociado a cada usuario, nos permitiría que cada uno acceda a su información pues, correspondiente a temas de ventas, responsables de departamento de compras, poder analizar la información de una manera tan visual como son unos indicadores, unos KPIs que al final nos dan esa señal más visual de cómo se encuentran pues, nuestros procesos internos y que todo esto detrás también tenga o se vea apoyado por una información pues, mucho más detallada, que yo viendo esto y que saltándome a la vista un determinado ratio que nos llame la atención, podamos desde aquí enlazar esa información pues con una vista dinámica, como es este caso, que nos permita analizar la información, pero ya con datos, apoyada por datos ya más detallados, por unas gráficas de lo que estamos viendo, pero que obviamente el usuario luego tenga la posibilidad de poder modificar sobre la marcha, el que podamos ordenarlo, el que podamos localizar información de clientes determinados, el que en un momento dado, si no nos interesa analizar pues, la información como yo tengo ahora aquí, pues por fecha, que lo podamos hacer, por ejemplo, por cliente y por tanto que en todo momento, por eso la importancia de una vista dinámica, el programa se vaya adaptando a esa información que el usuario está reclamando en ese momento, porque al final esto se convierte en ese listado también personalizado o si lo queremos exportar finalmente para poder reportarlo a otras personas, ¿no? Bien, otra de las herramientas que vamos a utilizar y que sería una de las opciones que ahora mismo están, dadas las circunstancias actuales, se ha potenciado cada vez más, es todo lo relacionado con tiendas online, comercio electrónico. Desde aquí, la integración que nos supone un ERP, que nuestra página web con todos los productos y toda la información esté integrado con nuestro sistema. Aquí por poner un ejemplo de una página web que está alimentada precisamente con la información de nuestro ERP, es que podamos utilizar para que toda esa base de datos de artículos, con toda su información, con todos los detalles, atributos correspondientes a esos elementos, y porque también vemos un ejemplo, ya digo que esto es aplicable a cualquier distribución de cualquier producto, nos permita, por tanto, el envío de la información de todos estos artículos, la importancia de que esto también esté integrado con la que son ahora las plataformas pues, con un porcentaje de utilización más extendido como son PrestaShop y WooCommerce, que en este caso son plataformas que nosotros soportamos y que por tanto nos permite tanto el envío de la información de nuestros artículos automáticamente que hemos dado de alta previamente en nuestro sistema de gestión. Pensemos que todo esto vendrá derivado pues, previamente de una compra, por ejemplo, donde ya daremos de alta esos artículos, configuraremos toda su información, fotografías y toda esa información luego suministrarla directamente a la plataforma. Configuración de precios, ofertas, etcétera, y que a su vez todos esos datos, esas compras que al final nos van a llegar a nosotros a través de nuestra tienda online, esos pedidos de los clientes que se den de alta en nuestra plataforma, en la tienda online, el programa ya sea capaz de integrarla automáticamente en línea con nuestro sistema de ventas, volcando esa información de forma automática. Por tanto, gestionaríamos y actualizaríamos el estado de nuestros pedidos de forma automática desde nuestro sistema ERP. Por tanto, entendamos un poco que todo este proceso nos agilizaría enormemente tanto el volcado de información como luego relacionar todo esto con lo que comentábamos antes de preparación de pedidos, etcétera, ¿no? Bien, volviendo otra vez al menú principal del SQL Pyme, hablemos de otro proceso, de otra herramienta que al final disponemos en cuanto a la información de CRM. Es unas siglas que al final nos suenan mucho y que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con gestión comercial, nuestra gestión de clientes.
En todas las empresas, ya sea porque tienen un departamento comercial o porque queremos estar al tanto pues, de toda esa base de datos, por ejemplo, que nos ha llegado a través de la tienda online y explotarla, tiene muchas utilidades el que a partir de toda esta base de datos la utilicemos para muchas funcionalidades que al final tiene que ver, por ejemplo, con una gestión de correo. Luego veremos cómo precisamente toda esa base de datos de emails de nuestros clientes nos pueda permitir enviar correos electrónicos de forma masiva. Luego veremos ejemplos, pero también que la posibilidad de que todas estas opciones de envíos y correos de emails tengan que ver con nuestra agenda, con nuestras tareas del día a día, con la posibilidad de enviar, obviamente, cualquier documento que generamos en la aplicación sin necesidad de exportar el PDF y luego adjuntar el documento a nuestro email, que esto sea un proceso mucho más rápido y mucho más ágil. Y, por tanto, como comentaba, cualquiera de los emails que luego hemos recibido o enviado, que lo podamos integrar dentro de una agenda comercial realmente podría estar vinculada pues con gestionar, como digo, la acción comercial de nuestros agentes o usuarios de la aplicación. De lo que se tratará luego es que cada empresa también configure o filtre para cada usuario, departamento o empresa aquella información que quiera mostrar en cada caso, pues bien porque correspondan con tareas pendientes, reclamaciones, cuestiones relacionadas con temas de calidad, vincular la agenda con un usuario para que simplemente pueda acceder a esa selección de datos, mostrar la información de todas esas tareas pendientes, como digo, en este caso que estamos mostrando de un usuario en concreto. Todo quedaría relacionado, o al menos la intención es que quede relacionado con el cliente, con la descripción correspondiente a esa tarea que estamos haciendo y que por tanto también tengamos la posibilidad de vincular pues lo que hemos comentado antes, pues el correo electrónico que hemos recibido del cliente, que le hemos enviado, que directamente podamos incluirlo aquí, que podamos consultarlo sobre nuestro panel de nuestra agenda sin necesidad de bucear en nuestra bandeja de entrada o salida para localizarlo. Y lo más importante también, que ya que en nuestra integración tenemos todos los documentos relacionados con ese cliente, sea porque hemos hecho un presupuesto, porque tenemos un pedido, porque hemos emitido un albarán, una factura, un cobro, que existe una incidencia a ese nivel y que por tanto nos permita vincular esa gestión, esa tarea, esa alarma que yo establezco para mí con ese documento en cuestión y que por tanto desde aquí podamos lanzar directamente esa búsqueda que nos muestre la información con qué documento se trata, pues en este caso un presupuesto, como podría ser otro, porque ahí tenemos toda esa información, o porque en cualquier momento yo quiero acceder a la base de datos de un cliente en concreto y tener constancia de todas aquellas gestiones que la empresa haya establecido con ese cliente, pero independientemente de las personas dentro de la empresa que hayan contactado con él. Y de esa manera, rápidamente, estoy al tanto de todas las gestiones, incidencias, alarmas, avisos, emails, documentos que hemos enviado a ese cliente. Ya digo que esta sería la integración que vendría dada pues porque hemos introducido información tanto desde la agenda del CRM como desde cualquiera de los documentos que nosotros introducimos dentro de la herramienta. Otra funcionalidad de la agenda, pues establecerlo de una manera más visual, apoyada por un calendario semanal con vista mensual, que nos apoye pues también de una manera más visual para yo poder resaltar ahora mismo la agenda en función de los agentes que están llevando a cabo estas diferentes acciones, que sea pues eso, un poquito más visual, ya digo que lo podemos ver de una manera pues un poco como el usuario desee, pues visualizar la información más amplia, como en este caso una vista mensual. Esto también tenía que ver con la movilidad, como veíamos en el CRM, que me permitiría llevar conmigo precisamente toda la agenda que tenemos también en la aplicación y por tanto, que tanto lo utilicemos desde la versión escritorio como desde la versión móvil, pues tengamos toda la información integrada y la podamos consultar en cualquier momento, ¿vale? Otras opciones del CRM, pues nos permitiría poder acceder
a identificar campañas comerciales, precisamente otra opción de presentación o explotación de esa base de datos que nos haga la posibilidad de filtrar la información de nuestros clientes en base a la tipología del cliente, la zona, el agente comercial, las ventas que hayamos establecido para ese cliente, y todo esto para seleccionar los clientes a los que nos queremos dirigir, y a partir de aquí que luego podamos ir dejando constancia de todos esos contactos que vamos intercambiando con nuestro cliente, y de nuevo todo esto integrado con esos documentos que también generemos, correos electrónicos que intercambiemos. Oportunidades de negocio. ¿Qué ocurre en esa primera toma de contacto cuando todavía no tengo más que una toma de datos inicial de nuestro cliente? Esa toma de datos inicial que podamos incorporar, dar de alta los primeros datos de nuestro cliente, incorporar, pues en este caso, pues porque entendamos la funcionalidad para otros sectores, como puede ser una empresa de reformas. Hay un interés por parte de un cliente, me envía una serie de información que pueda adjuntar directamente, que igualmente la agenda me permita ir indicando todo ese intercambio de información, y que de lo que se trata es que después esto lo podamos, por supuesto, vincular con ese presupuesto que enviemos o toda la información que luego generemos a nivel documental, pero que igualmente quede integrada y que por tanto consigamos esta trazabilidad, ¿no? Y lo que comentaba anteriormente en cuanto al envío de correos masivos, que explotemos toda esa base de datos a nivel comercial para poder enviar y configurar plantillas de correo, envío de newsletters. Se trata que cada empresa también lleve esto un poco a su actividad, personalizando incluso a través de datos adicionales, y esta parte que comento ya es totalmente personalizable. En este caso, SQL Pyme tiene una herramienta muy potente que permite a cada empresa, y dependiendo del sector, configurar aquellos datos en los que se quiere basar, pues en este caso para enviar estos emails, pues porque en función de si se ha suscrito a nuestra newsletter, porque queremos basarlo en cómo nos ha conocido este cliente y configurar unos valores predeterminados. Estos son ejemplos, pero que obviamente cada empresa personalizaría acorde a su sector y su actividad. Y por tanto tiene como objetivo el envío de ese email, de esas plantillas que hayamos previamente definido, para hacer un envío de correo masivo. Bien, vayamos con otra herramienta muy útil que tiene relación con la parte de trazabilidad, que nosotros llamamos o denominamos aquí características. También tiene muchas posibles utilidades en función de si estamos hablando, por ejemplo, empresas tan dispares como podría ser sector alimentación, empresas cárnicas, por ejemplo, sector textil, donde tenemos que identificar nuestros artículos con atributos que puedan ser relacionados con tallas, colores, lo que comentaba anteriormente del sector alimentación, lotes de fabricación, a nivel industrial, pues coladas correspondientes a determinados artículos, números de serie que nos permita, que al final de todo esto lo que buscamos es una trazabilidad avanzada de los artículos, de manera que luego podamos localizar o identificar un artículo por ese número de serie, o identificar con un artículo las tallas disponibles, colores disponibles, y por tanto evitar, por ejemplo, la creación de múltiples artículos en función de los diferentes atributos, ¿no? Y que simplifiquemos también esa base de datos y la gestión de toda esa base de datos. Como ejemplo que nos podría llevar a todo esto, la consulta en un artículo, si por ejemplo lo llevamos a la parte más de distribución o industrial, el que podamos consultar en un momento dado de un artículo, no solamente su disponibilidad en cuanto a stock, pero diferenciando en este caso que este artículo tiene identificada una característica por número de serie, el que podamos ver ese stock precisamente identificando con números de serie, que podamos luego analizar incluso costes o precios de venta según esos diferentes características que tiene el producto, porque a lo mejor un calzado, por poner otro ejemplo, no tiene el mismo precio una talla que otra, entonces podemos vincularlo también a esa información. Que todos estos datos luego me permita rápidamente, que es al final
lo que a muchas empresas demandan y necesitan, la agilidad de todos esos datos que conforme introduzcamos nuestras compras, nuestros movimientos, cualquier movimiento que implique, en este caso, una gestión de movimiento de stock, pues reconocer a través de un número de serie toda su trazabilidad. ¿A qué me refiero con la trazabilidad? Pues todo en aquello en lo que haya intervenido precisamente ese artículo. Si estamos hablando, en este caso, de este tipo de artículo, una placa, pues saber, por ejemplo, cuándo lo hemos comprado, en qué documento, a qué fecha, a quién. Y por tanto, luego saber utilizaciones que puedan ser relacionadas con procesos productivos o de fabricación, utilización de cara a servicios de mantenimiento, industriales, acciones correctivas o preventivas, distribución, a quién lo hemos vendido, el albarán, la factura, el documento de venta en el que hemos vendido esa referencia en concreto, a qué cliente. Por tanto, un acceso rápido, ágil a toda esta información a través, ya digo, como vemos, de una gestión más avanzada de trazabilidad de artículos. Bien, vamos a otro apartado, como sería el apartado de reparación. Vamos a como en este caso estaríamos hablando de empresas que esta herramienta le permitiera llevar todo un control de mantenimientos, porque prestan servicios de mantenimiento de tipo correctivo, de tipo preventivo, y por tanto todo esto nos permita gestionar órdenes de trabajo, pues porque podría ser incluso pues, dar de alta una orden de trabajo, pues como yo tengo una empresa de informática, pues porque tengo que tener constancia de nuestra carga de trabajo, dar de alta esas órdenes de trabajo, una orden de trabajo sencilla, donde simplemente identifiquemos el trabajo que tendremos que hacer, identificar nuestro cliente, identificar la fecha de entrega máxima, elaborar o desarrollar un poco más el trabajo que tenemos que realizar, poder hacer, si queremos, una planificación de ese tipo de trabajos, pues porque a lo mejor tenemos una ocupación de una serie de trabajadores, de manera que yo pueda ver quién está disponible, quién está ocupado y poder planificar, por tanto, ese trabajo a una persona en concreto. El objetivo de todo esto es llevar todos estos trabajos identificados, pero que también a partir de aquí, si fuera necesario, la generación de presupuestos, que yo tenga que, a partir de aquí, elaborar un presupuesto a mi cliente que bajo su aceptación genera al final una factura directa, pero que ya recojamos dentro de la orden de trabajo. Si esto tiene que ver, por ejemplo, con una empresa que presta servicios de mantenimiento, lo que va a ser muy importante es que precisamente, y ya aprovecho para relacionar esto de nuevo con la parte de movilidad que veíamos al principio, que el propio operario tenga la posibilidad de consultar esta información desde el móvil, que nosotros demos de alta desde oficina porque recogemos el aviso de un cliente, de una avería, una intervención que tenemos que hacer, para que de esa forma, cuando lo vinculemos con el recurso, con el trabajador que está fuera en la calle, luego automáticamente le llegue esa información y que a partir de ahí pueda reportarme su parte de trabajo, el consumo de material que haya empleado y que eso también tenga que ver con nuestra gestión de almacén. Como vemos, con todo esto nos evitamos multiplicidad de datos, de introducir manualmente esa información que de otra manera me llegaría, por ejemplo, con un parte de trabajo físico, y nos quitamos pues de encima pues toda la parte que es papeleo, introducir datos repetidamente, la posibilidad de que cometamos algún tipo de error, y un poco esa es la ventaja que nos aportaría, por ejemplo, una herramienta como la que estamos viendo. También a efectos de costes. ¿Cuál ha sido finalmente el coste que nos ha llevado a hacer este tipo de trabajo? ¿Cuál ha sido el beneficio que nos ha obtenido? Aquí también podemos ir a un nivel más avanzado, pues definiendo, por ejemplo, el concepto de instalación del cliente, pues porque a lo mejor en este cliente nosotros tenemos una serie de equipos sobre las que damos soporte o mantenimiento en este caso, que luego incluso nos permita consultar en un momento dado, si queremos llegar con un mayor nivel de detalle, a las intervenciones, no solamente la información correspondiente al equipo en sí. De nuevo aquí, dependiendo del sector, de la empresa que estemos trabajando o con la que estemos, desde la que estemos operando,
será necesario de nuevo personalización. Por ejemplo, porque dependiendo del equipo, el objeto a reparar, que al final puede ser tanto como estamos hablando aquí de un ordenador, un sistema de climatización o las oficinas de un cliente sobre las que estamos operando, que me permita recabar toda esa información de ese elemento. Pensemos que, de nuevo, esto, como queremos que tenga acceso el operario desde el apartado de movilidad, será importante que tengamos toda la información, bien porque además podamos adjuntar documentos adjuntos, porque tengamos la posibilidad, como comentaba, de parametrizar campos personalizables, que yo en este caso, al ser un portátil o un ordenador, he utilizado para identificar la fecha de compra, para identificar físicamente la etiqueta, el identificador de ese ordenador que tiene, pues a lo mejor en una etiqueta, y que por tanto cada empresa, según su sector, según el objeto que se corresponda, podamos introducir toda esa información, definir incluso acciones de tipo preventivo, para que luego esto yo no tenga que estar recordando cuando tengo que volver para hacer esa intervención, sino que sea el programa quien luego me permita generar esas órdenes de reparación de tipo preventivo, y que luego podamos consultar en cualquier momento todas las intervenciones que hemos hecho, si hemos hecho un presupuesto, si lo hemos facturado. Desde esta manera podemos acceder a todo ese histórico, que luego también va a estar disponible al propio operario, como comentaba. ¿Vale? Toda esta información daría, por tanto, otras utilidades como la generación de pedidos, que luego hacemos todo esto, pues a partir de estas órdenes de trabajo, generemos nuestros pedidos de compra en función de todas esas necesidades que tenemos de nuestras órdenes de trabajo, por ejemplo, ¿vale? Y así como contratos, que en este caso es muy habitual que este tipo de empresas, sobre todo si prestamos servicios de tipo de mantenimiento de tipo preventivo, que podamos configurar facturación de tipo repetitiva, pues porque al final todos los meses o cada 3 meses o cada X tiempo que nosotros definamos, generamos una factura por una cuota de mantenimiento o una cuota fija que la podamos definir, y que automáticamente esa generación de esa factura la podamos lanzar sin riesgo a que nos olvidemos o sin riesgo a cometer algún fallo, puesto que esto se generaría, por ejemplo, de forma automática también. Bien, vayamos entonces con otra herramienta dirigida a empresas que llevan a cabo pues, procesos de tipo productivo o de fabricación. Aquí podemos también englobar empresas de sectores pues, tan diferentes como podría ser sector industrial, pues que se lleva a cabo procesos de fabricación tanto de piezas, de elementos de tipo de carácter estándar o en serie, como bajo petición de cliente. También hablaríamos de empresas de sector cárnico, por ejemplo, que nos permita descomponer un despiece de las en este caso pues el despiece de las y pesado de ese descompuesto, que en este caso ese escandallo que nosotros hayamos definido aquí, que podamos definir para ese sector, como por ejemplo en este caso una orden de fabricación, una orden de producción que tenga que ver con empresas del sector textil, podría utilizar para poder componer un estilo o una plantilla, por así decir, donde definamos todos los elementos que lleva consigo esa prenda, pero con la peculiaridad que en este sector además, pues dependiendo del tallaje correspondiente a la prenda, podamos configurar que esos elementos también cambian, pues porque no es lo mismo un pantalón de una talla de otra o de un color u otro. Por tanto, sus elementos que lo componen, ya sea pues una cremallera que lleva un tallaje, lleva un tamaño u otro, o un número de botones determinado, al final todo esto está orientado, ya digo, a aspectos tan distintos como lo que estábamos comentando de diferentes sectores, y por tanto, cuando hablamos de órdenes de fabricación, podamos lanzarlas además, pues porque necesitamos generar
esas órdenes en base a esos escandallos, en base a esas plantillas que tenemos y que por tanto yo quiero lanzar una orden de trabajo en base a una cantidad para poder reponer, por ejemplo, un stock en mi almacén, que pueda estar lanzado en función de las necesidades o los pedidos que me hayan enviado un cliente, por ejemplo, y por tanto atender las necesidades de esas órdenes que proceden de un pedido de un cliente, o porque a partir de nuestro presupuesto que estamos lanzando para un cliente y tengo que fabricar una serie de elementos, ya sea de forma estándar, atendiendo a ese estilo, a ese escandallo o esa plantilla, o bien porque en el presupuesto hayamos especificado las necesidades, las peticiones de mi cliente y por tanto a partir de ahí generar esas órdenes de trabajo y por lo tanto luego controlar tanto esa previsión como la realidad de lo que hayamos empleado, que esto luego se traduzca en un consumo de material que a su vez ya se dé de baja de nuestro stock, de nuestro almacén, que podamos incorporar material que no estaba previsto y que también lo podamos introducir para tener en cuenta el coste que al final eso ha supuesto, así como también detallar, pues en este caso, los recursos de mano de obra, de maquinaria, si fuera necesario, para que finalmente eso dé consigo una generación de un artículo que hemos fabricado, que lo podemos dejar en nuestro stock, lo dejamos en nuestro almacén y que podamos imprimir etiquetas, ya digo, correspondientes al artículo fabricado, si estamos hablando del sector cárnico, pues la cantidad según el pesaje del producto que hemos elaborado y que permitimos desde aquí ya sacar directamente esa etiqueta y directamente pegar sobre el producto, ¿vale? Entonces vemos un poco diferentes funcionalidades y de nuevo también toda la parte que esto llevaría consigo en cuanto a la movilidad, que todos ciertos procesos también tengan que ver con que sea posible hacerlo sin necesidad de operar directamente sobre la plataforma de escritorio. Otra herramienta importante para empresas que funcionen bajo la figura de proyectos. ¿A qué nos referimos bajo la figura de proyectos? Pues porque tengamos que tener en cuenta tanto empresas de construcción, de reformas, constructoras, instaladoras, como por ejemplo otras empresas que no tengan nada que ver, pero que gestionan eventos. Lo que comentamos es que tienen en común que necesitan gestionar un proyecto y todo lo que lleva con él consigo en cuanto a control de costes, documental, etcétera. Pues en este caso, si lo llevamos un poco a la parte más de construcción o de reformas, que me permita tener rápidamente visualizadas pues todos los presupuestos que hemos presentado, versiones, modificaciones, ampliaciones, si generamos en este caso certificaciones a nuestros clientes, si nos aplican retenciones por garantías, y estos proyectos también tienen vinculación con procesos de fabricación, con procesos de reparación, que me permita luego también vincular con documentos asociados. Lo que al final conseguimos o lo que intenta buscar una empresa que lleva una gestión de proyectos es analizar económicamente ese proyecto, pero que esa facturación, esa información del cobro, que toda esa información procederá a su vez de diferentes departamentos. Al estar integrados veremos o podremos ver un golpe de vista toda la situación económica en este caso del proyecto, pero también analizando justamente con nuestro presupuesto, con esas certificaciones o facturas que hayamos emitido, analizar nuestro coste que hayamos imputado realmente y que nos va a dar esa información a nivel de beneficio, que lo apoyemos también a nivel visual de la evolución de la situación de este proyecto mes a mes, y que todos los documentos que tengan que ver con el mismo rápidamente podamos localizarlos, podamos recurrir a esa consulta de una forma directa, y todo esto consigo además otros controles que tengan que ver con procesos de subcontratación, que esto para este tipo de empresas también es muy habitual, que nos permita llevar ese control de trabajos subcontratados, que permita llevar un control de esos gastos en base a un pedido o un contrato que hayamos establecido, y que incluso a nivel documental nos permita estar al tanto de toda esa documentación de esas subcontratas para tener claro, pues qué documentación ya tenemos disponible en este caso para que pueda acceder a la obra y podamos trabajar,
para que tengamos claro qué información no tenemos y esté disponible o en este caso esté pendiente y podamos luego reclamar automáticamente, enviar a nuestro contrata, a nuestra contrata, a nuestro cliente principal y todo esto que aprovechemos también la información para que quede relacionado con otros departamentos, que esas facturas que nosotros recibamos de esas subcontratas, a su vez, pasen por un proceso de autorizaciones, que podamos indicarle qué usuarios necesitamos que las autoricen de cara al pago o que esos documentos también estén al corriente para poder emitir el pago y de nuevo relacionamos con otro departamento como podría ser el financiero. Bien, respecto a avanzando en cuanto a otro tipo de herramientas, a otro tipo de sectores que como podría ser de distribución, venta de cara al público, todo lo que es relacionado con tickets o emisión de documentos de venta, en este caso, que una empresa podría, bueno, yo lo tengo de esta manera, pero podríamos poner a pantalla completa, configurar para poder trabajar desde pantallas táctiles y que, por tanto, toda esta información, de nuevo, pues con toda nuestra base de datos de artículos, apoyado en este caso también con fotografías, de una forma ágil, rápida, cómoda, que podamos introducir nuestras ventas, generación de facturas simplificadas, acceder a todos estos datos pues por agente de ventas, el que podamos poner tickets en espera en un momento dado, pues porque tenemos mucha gente en ese momento en nuestra tienda y queremos no perder la venta en cuestión y dejarla en espera y rescatarla un poquito más adelante. Emitir tickets regalos es algo que obviamente nos permitiría lanzar ya directamente sobre la marcha o incluso la parte de enlazar toda esta gestión con elementos externos como podría ser desde un lector de código de barras que me ayude en la identificación de mis artículos para no tener que estar buscándolos en mi base de datos, sería una parte mucho más ágil, así como conexiones con otros elementos como podrían ser, de nuevo, pues básculas que recupere directamente desde la báscula la información del pesado del producto, como conexión, que también está muy en uso últimamente, conexión con cajones de cambio inteligentes, ¿vale? Cualquier sistema de cambio que, por tanto, ya me ayude en la recepción y el envío de esa información a esos cajones. Y la movilidad de toda esta parte que nos permita, como comentábamos, desde la parte de movilidad, que yo me lleve pues, en mi móvil, en mi tablet, para que sobre la marcha, sin necesidad de recurrir a mi escritorio físico de mi programa, consultar de repente el stock disponible de un producto, ¿vale? Porque me pregunta sobre la marcha un cliente, porque quiera ir recogiendo el pedido de un cliente, una empresa de un vivero, un vivero de jardinería, pues voy con el cliente recogiendo un pedido, todos aquellos elementos que me va pidiendo, de manera que cuando yo llegue a la caja ya tengamos recogido ese pedido y no tengamos que volver a introducir esa información. Un poco esa operativa de trabajo que ya digo, que nos permitiría, tanto de forma física sobre el programa como desde un punto de vista más de movilidad, recoger toda esa información. La parte que tendría un poco también que ver con esto, pero que podríamos desarrollar un poquito más ampliamente de cara a empresas de distribución relacionado con procesos de compras o con procesos de venta, y con gestión de almacén, que al final va relacionado una cosa con la otra. Un proceso de compras, un proceso de ventas, obviamente, pues para empezar, lo que nos interesa es tener integrada una trazabilidad de los procesos desde cualquier punto, pero si lo hacemos pues desde un inicio, por ejemplo, lanzando presupuestos de manera que nos permita pedir o solicitar precios a diferentes proveedores de unos determinados productos y que luego incluso podamos hacer esas comparativas entre los presupuestos que me hayan lanzado. Esos productos que nosotros tengamos que rápidamente podamos consultar su stock, lo que tengo pendiente de servir a mis clientes, lo que tengo pendiente de recibir de mis proveedores, la disponibilidad actual y futura
de un producto en cuestión en función de las fechas de entrega que tengamos de nuestros pedidos que ya hemos enviado a los diferentes proveedores, que esa información, por tanto, tenga la posibilidad de identificarse pues, por agente, según la forma de pago que tengamos establecido con nuestro proveedor. A partir de aquí, que ya lancemos esos pedidos directamente de compra, que en cualquier momento podamos consultar el estado de esos pedidos, total o parcialmente servidos, que es lo que tenemos pendiente, y por tanto esa trazabilidad que nos lleve a un albarán, a la factura correspondiente a estas compras, que permita cotejar, por tanto, todos estos datos desde el almacén. Habíamos visto, recuerdo, desde la parte de movilidad, cómo, por ejemplo, podríamos dar entrada a estas compras a partir de la recepción de los pedidos y que entonces desde el dispositivo móvil ir recogiendo esa información y dando de alta o generando estos albaranes de compra, que son los que generarían ya nuestra entrada en almacén de todos estos productos. Muy importante también la posibilidad de vincular toda esta información con las plataformas que utilizan las compañías de transporte, que toda esta información luego genere ya la comunicación con esas plataformas. Y que además todos estos datos, para aquellas empresas que tienen también un volumen importante, la importancia de realizar una conexión con los principales centros de compra, que intercambiemos toda esta información de forma automática, que podamos acceder a esas bases de datos, los preciarios, el stock disponible, el poder enviar el pedido y dar entrada a este proceso también de albarán de compra o la entrada del material a través de esas plataformas, como digo, que en este caso SQL Pyme puede hacer con, ya digo, las principales centrales de compra. Y lo mismo con el apartado de ventas, que al final desde aquí elaboramos los presupuestos, generar esos pedidos de venta a nuestros clientes, pedidos que también pueden venir, por ejemplo, de la tienda online, como comentábamos antes, que vincularíamos en todo momento y que, por tanto, ayudaría en nuestra gestión de stock, en nuestra consulta de toda esta información, y que luego pues habrá otros procesos también que lleve asociado pues la actualización de nuestras tarifas de venta, aplicación de promociones, rappels, un poco todo lo que llevaría consigo todo este proceso, incluso aquellos procesos de venta que tengan que ver con grandes empresas que hagan intercambio de información según un sistema EDI, que las grandes plataformas, grandes cadenas, por ejemplo, utilicen, y que por tanto ayudarnos, apoyarnos en ese intercambio de información con esas empresas de grande volumen de documentos de venta en este caso, ¿vale? Y en el apartado ya de como colofón un poco a todo esto que estamos tratando y que tiene que ver con departamento financiero, departamento contable, hemos visto como toda esa introducción de datos, de facturación, tanto recibida como facturación emitida, el programa nos permita ir generando o ir controlando pues, a través de las formas de pago, las formas de cobro establecidas con nuestros proveedores, nuestros clientes, la información correspondiente pues, a las previsiones de pago, las previsiones de cobro, que luego el departamento financiero pueda rescatar para poder lanzar ya desde ese apartado, ya digo, siempre pensando que todo esto es parametrizable y por tanto las personas responsables de todo esto pues probablemente accedan a esta información y no otros, pero rescatar todos esos vencimientos, gestionar los cobros y pagos, gestionar incluso posibles entregas a cuenta, anticipos, tanto de clientes, pues porque cobramos una parte por adelantado, como de pagos a nuestros proveedores. Generación de remesas. Esta parte sería muy importante, por ejemplo, para poder agilizar remesas de cobro. Estas empresas comentábamos que generábamos facturación de forma repetitiva. Si al final nosotros hacemos cobros a través de giros domiciliados, que el programa me permita gestionar y generar el fichero,
pues en este caso, según ajustado a la normativa CEPA, de toda esa información que luego vinculemos directamente y volquemos a la banca electrónica. De nuevo, una manera de agilizar y evitar el cometer errores humanos en este tipo de gestiones. Con los pagos ocurriría lo mismo si gestionamos o la emisión de pagarés o de transferencias, confirming, que esto se base en la información que tenemos nosotros ya introducido, que no tengamos que volver a introducir de nuevo toda esa información. Que en muchos casos habrá empresas que lo que gestionen luego a través de lo que hablamos como compromisos de cobro o de pago es que negociemos pues con nuestro proveedor que teníamos una serie de facturas pendientes de pago a una fecha de vencimiento X, por ejemplo, y que decidamos finalmente agruparlos, generar un único un pago, lo negociemos porque lo vamos a dividir en X pagos a X fechas y que por tanto podamos gestionar desde ahí esos compromisos de pago. Autorizar el pago de documentos de compra, habíamos comentado un poco esta parte precisamente para que esos usuarios, esos intervinientes dentro del proceso de autorización de la facturación que yo recibo de un proveedor, para que finalmente cuando ya esté autorizado podamos proceder a esa remesa, ese pago que hayamos establecido ya desde el departamento financiero, pero que esta información que va a proceder desde otro departamento ya esté integrado aquí. De nuevo, una manera en la que no tenemos que depender del papel, ¿vale? Que al final podamos omitir esa información y, por tanto, que todos estos datos que introducimos y que al final tienen que llegar, como no puede ser de otra manera, también a nivel contable, no tengamos que de nuevo introducir los datos de forma manual. Que esa información podamos enlazar a través de un proceso automático, incluso parametrizable, para que ya lo haga de manera automática en la propia aplicación y que genere el correspondiente asiento contable. Que lo podamos, obviamente, estableciendo con permisos de autorizaciones a cada usuario para que definamos, eso es muy importante, el tema de la configuración de permisos, como es obvio, pero que nos beneficiemos de toda esa información que va a llegar directamente al programa de contabilidad, que podamos luego para obtener los correspondientes balances, cuentas de resultados. Si la empresa resulta que pues, está acogida a sistema inmediato de información, con mayor importancia el tema de que ese proceso sea muy ágil para que la notificación ya llegue directamente a la administración tributaria, en este caso. Entonces, todos estos datos que me va a ayudar en la obtención de, por ejemplo, ya los que son los modelos fiscales, ¿vale? Que todo esto, por tanto, vemos cómo sigue una trazabilidad y, por tanto, nos permite tener un mayor control en todo este proceso, como comentábamos, como herramientas para la minimización de errores, introducción repetitiva de datos y, sobre todo, lo que comentábamos en cuanto a mejorar la toma de decisiones de una empresa. Ese sería es el punto clave de todo esto para lo que hemos centrado la presentación de, en este caso, SQL Pyme. Y llegado a este punto, doy por finalizada la presentación que en este caso quería hacer. Espero que la hayan encontrado de interés. Como les comentaba inicialmente, si necesitan ampliar información o consideran necesario incluso pues, tener alguna presentación más personalizada a su caso, ya digo, atendiendo al sector, a la actividad que desarrolle la empresa, por supuesto, no duden en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Sonia. Y nada, en cuanto al tema, bueno, pues comentarte que gracias por presentarnos esta herramienta RP modular y parametrizable con el que cualquier empresa de cualquier sector puede verse reflejadas, donde hemos visto ese ciclo de trabajo habitual en una empresa, desde el stock, las ventas, la tesorería y la contabilidad, y para el seguimiento de los procesos de la empresa, así como otras herramientas que hemos visto como son sistemas e-commerce para la venta online de Business Intelligence.
En cuanto a las preguntas que nos trasladan, dicen Sonia, ¿el software se puede instalar en la nube? Sí, bueno, realmente eso parece que más que nunca sea una necesidad. Efectivamente, el software se puede instalar, para empezar, físicamente sobre un servidor, obviamente, puesto que la ventaja que estamos hablando se trata de un programa que tú adquieres en propiedad. Los datos, así como el programa como los datos, son propiedad de la empresa. Si la empresa lo que pretende es que esté accesible desde la nube, por supuesto, la instalación se puede llevar a cabo sobre, sí, sobre un hosting que esté alojado, por tanto, el cliente puede acceder también a través de ese portal a su herramienta de trabajo, sí, por supuesto. Muy bien, gracias. Otra pregunta que nos trasladan, ¿el programa es configurable en menús y campos por usuarios también? Sí, y esta parte es fundamental para todo lo que hemos comentado. Precisamente esa adaptabilidad que estamos resaltando en todo momento. Las empresas de diferentes sectores o incluso empresas que forman parte de un mismo sector no tienen por qué tener tampoco ni las mismas necesidades ni querer llevar el mismo nivel de detalle o nivel de control de su operativa, ¿no? Entonces es muy importante el que justamente eso se pueda parametrizar por empresa, por usuario, no solamente en cuanto a menús, los módulos que estén visibles a un usuario a otro, sino que dentro de lo que son las pantallas, adaptar la información a lo que la empresa y ese usuario en concreto necesite. Efectivamente, incluso definir con permisos qué puede hacer, si tiene en ese caso posibilidades de editar cualquier dato, cualquier campo, o si solamente le permitimos visualizar la información a modo consulta. Entonces, sí, sería fundamental y por supuesto es posible hacerlo para cada persona. Muchas gracias. Otra pregunta nos trasladan. ¿Este tipo de software se puede modificar para adaptarlo a la gestión de entidades sociales como una fundación? Pues en ese caso me remito un poquito a lo que estábamos comentando antes. Hay que analizar efectivamente las necesidades de esa fundación en cuanto a la operativa de trabajo que querría llevar a cabo y poder adaptar, por tanto, la información. Sí que lo hemos hecho. Hay empresas, perdón, en este caso hay fundaciones que llevan toda su gestión, sobre todo de asociados, facturación, información relacionada a través del programa SQL Pyme. Sí, en este caso sí que lo hemos hecho con otras, tenemos otros clientes que funcionan o trabajan con SQL Pyme. Muy bien. Otra pregunta nos traslada. ¿Las herramientas de movilidad son a tiempo real? Sí, totalmente, totalmente. Ahí estamos hablando que en el mismo momento en el que se introduce la información desde la versión de escritorio, en este caso, es disponible, se visualiza directamente desde la herramienta móvil, desde el dispositivo móvil y viceversa. En el mismo momento en el que se introducen los datos, son visibles desde la aplicación de SQL Pyme. Muy bien, gracias Sonia. Otra pregunta, ¿la conexión entre e-commerce y ERP cada cuánto tiempo se actualiza? Dice, me explico, en la tienda física vendo un producto, el cual está vendiendo, estoy vendiendo por e-commerce en ese momento y quiero que al que sea tienda física o e-commerce le indique que no hay stock en este momento. Claro, es que de ahí la importancia, lo que estamos comentando del stock online, ¿no? De que podamos trasladar la información de nuestro stock global o de una tienda o del stock que tengo disponible solamente para la versión online. Todo eso obviamente es parametrizable dependiendo de las necesidades, pero que si efectivamente queremos estar al tanto del stock disponible, que podría ser pues lo que yo tengo ahora mismo, pero descontando aquellos pedidos que me han llegado desde la página web, por ejemplo, y que por tanto tengo pendiente de servir y por tanto ya no estarían disponibles, como que desde la página web puedan acceder y la consulta sea totalmente online del stock disponible, en función de lo que ya digo, sería la parte de configuración de todo esto, pero que podamos incluso seleccionar que la consulta se ciña a un almacén o almacenes determinados que corresponda a una tienda o tiendas que nosotros hayamos definido. Muy bien.
Siguen las preguntas y dice, ¿las herramientas de Business Intelligence son configurables por usuario? Sí, totalmente, sí. Podemos definir, por ejemplo, qué informes estándar o personalizados puede consultar un usuario. Podemos definir las vistas dinámicas que comentábamos con una información ya filtrada, por ejemplo, o que deja ver solamente unos datos determinados estén disponibles para un usuario o un departamento que nosotros hayamos definido. El cuadro de mando es exactamente lo mismo, esos indicadores no tienen por qué ser los mismos para un usuario que para otro, por ejemplo, y por tanto también Haciendo se ahora puede mismo el portal a parametrizar. través de Iberia. A ver si... Por favor, apaguen micros. Sí, bueno, creo que se me ha escuchado lo Ya último está. que he comentado, ¿no? Sí. Sí, 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 se ha escuchado. Otra pregunta. ¿El e-commerce permite conectarlo con el RP de un proveedor nuestro para ver su stock? Por si acaso el usuario quiere pedir un producto y no tenemos suficiente stock en nuestro almacén, no quiero perder la venta y permitir acumular pedidos para llegar al tope de nuestro proveedor de envío gratuito que nos ofrece el proveedor. A ver, si he entendido bien, la pregunta es si podemos Conectarlo con el conectar RP. Eso es. con el RP de nuestro proveedor Sí. Porque para no quiere perder la venta de un producto en un momento. podemos importar la información de los artículos. O sea, si es esa la cuestión, sí. Nosotros la posibilidad de incorporar a nuestra base de datos todos lo que son los artículos, el stock, así como los precios de esa información que pueda venir de un proveedor, por supuesto sí que lo podemos incorporar y por tanto tener acceso a esa información y luego que nosotros la podamos extrapolar justamente a nuestra tienda online. No sé si con eso de respuesta a lo que me estaba preguntando, si no, podemos que se ponga en contacto con nosotros y a lo mejor nos Claro. comente su caso específico y lo tratamos más en Sí, concreto. él seguía preguntando, Sonia, dice, ¿permiten las ventas consultar las últimas ventas realizadas un cliente para informarnos a qué precio lo realizamos ese Claro, producto? claro, claro, sí, eso ya nuestro, claro, una vez que volcamos nuestra información, pues tanto si introducimos un pedido de un cliente manualmente, como si lo hemos volcado, como si se ha traspasado la información a través de la tienda online. Lo que efectivamente dentro de nuestra operativa de trabajo será la consulta rápida y ágil desde incluso nuestra ventana propia del pedido del cliente, la trazabilidad de ventas de ese artículo en concreto para ese cliente o todas las ventas que hayamos hecho para un cliente. Podemos acotar por fechas, podemos acotar por un número de ventas para que podamos ir un poquito más al grano, pero rápidamente, sobre todo de lo que se trata es que sea ágil la consulta de la información y lo podamos hacer desde el propio pedido que estamos recogiendo del cliente o como si es desde cualquier otro apartado de ventas, del ciclo de ventas de nuestro cliente. ¿Funciona? La pregunta siguiente es, ¿funciona con herramientas OCR? Sí, sí, esa es una petición que además, bueno, pues cada vez más utilizada y cada vez más demandada. Y efectivamente, muchas empresas encuentran en ello pues, un beneficio a la hora de incorporar información de forma ágil, sobre todo de facturas de proveedores o de tickets, incluso, pues que de manera que esos sistemas lo que hacen es, a través de la digitalización del documento o la simple fotografía del documento, una parte de configuración donde establece dónde está esa información clave que nosotros en este caso necesitaríamos para importar los datos automáticamente en el sistema de gestión. Ahí en este caso lo que nosotros hacemos en SQL Pyme es conectar, establecer unos conectores con diferentes herramientas. Hay muchos fabricantes que hacen ese tipo de trabajo y que permite la introducción automática ya digo, lo normal, pues que sean documentos de compra. Nos preguntan también, ¿qué trazabilidad tenemos con compras en el extranjero que pueden pasar hasta 12 meses en la gestión, aranceles, adjuntar de documentación, etcétera? Bueno, todo lo que es trazabilidad documental sí que se puede vincular pues desde que lanzamos, por ejemplo, un pedido de proveedor. Si lo que queremos es dejar constancia
fechas de entrega, por ejemplo, eso para empezar, fechas de entrega, fechas de disponibilidad de los productos en el futuro, la posibilidad de adjuntar toda la documentación anexa a esa compra. También tenemos conectores para todo lo que es como comentar temas de internacionalización, por ejemplo, con el Intrastat, tener identificados los costes asociados a esa compra, por ejemplo, y por tanto luego tener claro lo que es toda la trazabilidad de esa compra en cuestión y tener rápidamente la información en nuestra gestión, y además esa parte también tiene mucho que ver luego con todo lo que conllevaría a nivel fiscal, por ejemplo, ¿vale? Que luego también lo debería recoger para la presentación de los impuestos. Por lo tanto, bueno, ahí pueden englobar también la labor de muchos departamentos, que no sé si con esto le respondo a la pregunta porque es un poco genérica, pero de nuevo le remito que si quiere ver un caso en concreto que lo podamos consultar exactamente. Otra pregunta que nos dicen, nosotros tenemos una SQL Obras, pero no sé qué diferencia hay en SQL Pyme y qué programa es el que se nos interesaría para nuestro tipo de negocio. Nuestra empresa está enfocada sobre todo en proyectos de investigación y desarrollo. Nos interesa tener controlados los pedidos, facturas y seguimiento de costes de los diferentes proyectos. Gracias. Claro. Bueno, yo hoy he utilizado la herramienta SQL Pyme como base de un programa modular, ¿vale? Precisamente hemos visto muchos módulos diferentes, pues por intentar abarcar en la medida de lo posible actividades de sectores muy diferentes, ¿no? Muy diferentes entre sí. Claro, en este caso, SQL Obras, que menciona ahí, es otro producto de Distrito K que está dirigido especialmente y de forma ya más concreta para empresas que gestionan esos proyectos. Es verdad que eso también es modular y se puede ampliar en otros módulos, pero en este caso, lo que sea un proyecto, efectivamente puede ser tanto llevado al caso de una empresa constructora, etcétera, como la gestión de un proyecto, como lo que estaba comentando de investigación y desarrollo. ¿Qué tienen en común? ¿Para qué necesitamos gestionar un proyecto? Un proyecto al final es un centro de coste, para que nos entendamos. Entonces, ese centro de coste yo lo que necesito es identificar una serie de documentos, obviamente habrá una gestión documental, un presupuesto, una serie de gastos que tengamos que recoger, pero que esos gastos queden vinculados con nuestro proyecto, con nuestro centro de coste, nuestra facturación, de la misma manera que al final podamos obtener también una rentabilidad de ese trabajo que hemos llevado a cabo. Y en este caso que menciona, investigación y desarrollo, para mí es una gestión de proyectos. SQL Obras actualmente, que tiene el módulo de proyectos que hemos visto aquí, es lo que le permite hacer. No necesitaría esta herramienta, puesto que ya tiene ese módulo de proyectos. Pero bueno, en ese caso, si ya es nuestro cliente, probablemente ya le podamos aclarar un poco dirigido a esa otra actividad que pueda parecer diferente, pero realmente en cuanto a gestión tenga puntos en común. Muy bien. Gracias. Y otra pregunta nos hablan, ¿qué bases de datos utiliza el software para poder introducir la información? SQL Fiber, si me preocupaba pronunciarlo bien. En este caso, sí, es la base de datos SQL Fiber, la que utilizamos para todo lo que es la operativa de trabajo. ¿Los clientes pueden actualizar sus datos o hacer un pedido entrando mediante un usuario? Sí. La posibilidad de configurar usuarios es algo opcional, no es algo obligatorio, pero sí recomendado por todo lo que hemos comentado de parametrización y configuración. Entonces, que quede identificado ese usuario a la entrada, pues para que configure, para que ya me proponga un menú personalizado y todo lo que habíamos comentado, sí. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Recordarles que en el marco de estas jornadas gratuitas que tenemos para pymes y autónomos, tenemos otra programada para el 5 de mayo, que es cómo vender más gracias al canal de WhatsApp. Darte las gracias, Sonia, y a todas y a todos los asistentes a esta jornada, esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar los conocimientos. Feliz día para todos. Muchas gracias. Nada.